Hemos cantado hoy a la mañana una y otra vez, como decíamos, acerca de un rey, de nuestro rey, de Cristo nuestro rey. Y continuamos con esta serie que se llama Rey Eterno, esta serie de predicaciones que se llama Rey Eterno. Y quiero comenzar por contarte acerca de los reinos como eran en aquel momento, hasta en la Edad Media también, pero en los reinos, como nos cuenta la palabra, había funcionarios, había gente que trabajaba para el reino, diferentes funciones. Y había una función de una persona que era muy especial y que era muy, muy valorada en aquellos tiempos, que era el que le tocaba dar los mensajes, las noticias importantes del reino. Tenían muchas funciones, pero la más importante era que daban las noticias de lo que pasaba en el reino. Decretos, edictos del rey, noticias de batallas, de cómo resultaban las batallas. Era muy, muy importante. Nos cuenta el libro de Deuteronomio, por ejemplo, que el pueblo de Israel tenía por ley prohibido librar una batalla contra otro pueblo si antes no les ofrecían un tratado de paz. Y el que estaba encargado de dar esa noticia al otro pueblo, de llevar ese tratado de paz, era justamente este mensajero. Y la Biblia y la historia nos enseña que ellos se llamaban heraldos. Así se llamaban, así era la función. Anunciaban la guerra o la paz. Entonces yo te quiero poner en esta situación. Imagínate que un reino estaba librando una batalla. Estaban los generales ahí en el campo de batalla y estaban peleando contra un enemigo, y del resultado de esa batalla dependía el establecimiento del reino. Dependía que si vencían, venía un tiempo de paz, de tranquilidad, de prosperidad, donde los enemigos eran atrapados y eran vencidos. Y ahí estaba el rey en la corte real, y estaba con los otros funcionarios de altos mandos esperando a ver qué pasaba en el campo de batalla, y de pronto irrumpía corriendo, pienso yo casi sin hacer reverencias ni pedir permiso, diciendo: nuestros generales, nuestras tropas han vencido, el reino está salvo. Y el rey regocijándose ahí en su corte real. Y al otro día el heraldo tomaba su caballo y empezaba a recorrer las aldeas, los lugares, para dar la noticia: el reino está seguro, hemos vencido. Esa era la función tan importante. Y, ¿saben? Cuenta la palabra, dice la palabra, que nosotros los cristianos somos también heraldos de la buena noticia del Evangelio. Nos llama heraldos. Te quiero leer 1 Corintios 9:27, cómo se consideraba Pablo. Pablo dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No se trata de que nosotros nos vamos a golpear nuestro cuerpo ni nada por el estilo. Lo que estaba diciendo Pablo decía: yo me disciplino para cumplir esta función. No siendo que, habiendo entregado el Evangelio, habiendo sido heraldo, en algún momento yo quede eliminado. Y Pablo no estaba hablando de quedar eliminado de la salvación, de que pierda lo que Dios le había dado, su eternidad. No estaba hablando de eso. Pablo estaba hablando de ser eliminado del gran privilegio que tenía de ser heraldo. Entonces, nos va indicando que somos aquellos que entregamos la buena noticia del reino, que es un privilegio y que tenemos que trabajar para cumplir esa función responsablemente. El título de la prédica es Heraldos, el privilegio de anunciar las buenas nuevas. Y saben, cuando estaba armando el mensaje, leyendo acerca de evangelismo, hay muchos autores que hablan de evangelismo, hablan de cómo entregar las buenas nuevas. Dicen que en realidad, por encuestas que se hacen de campo a nivel cristiano, está determinado que hay un alto porcentaje de cristianos que no comparten su fe. Y parece ser que es un tema controversial.
el tema del evangelismo. Entonces yo, viendo esto, pensaba algunas cosas que, o al menos me han ocurrido a mí, o ocurren en las congregaciones. No digo que sean cosas que ocurran acá, las congregaciones son todas distintas, pero sí he visto algunas cosas. Por ejemplo, las iglesias tenemos áreas de evangelismo. Nosotros tenemos un área de evangelismo urbano, y tenemos ahí chicos que trabajan hermosamente y valientemente, y van al frente, y por ahí salen de noche y le hablan a gente que está en la calle. La pregunta es, si esa es la forma de evangelizar, ¿por qué no estamos todos en el área de evangelismo urbano? Es la primera pregunta que me hago. ¿Debiéramos estar todos ahí o no? Porque hay gente que lo hace, y lo hace con mucha gracia y muy bien. Es el caso de nuestros amigos de evangelismo urbano. O pienso a nivel personal. Parece ser que hay personas que tienen una memoria asombrosa y a la hora de presentar el evangelio tienen sus versículos ahí y dicen tal cita y dice tal cosa y dice tal cosa. Y yo les confieso que no soy uno de esos. No sé cuántos podrán decir, tengo una memoria asombrosa y evangelizo de esa forma. Habemos muchos que no. Otro puede decir, yo soy tímido. A mí no me van a ver en evangelismo urbano o en haciendo campañas o tocando timbres porque soy tímido. Es mi forma de ser. Hay personas que les cuesta y hay otras personas que van y hablan, como decía yo en la mañana, hasta con las piedras, hablan con cualquiera. Y no tienen vergüenza y van al frente, pero no todos somos iguales. Pensaba también, y esto yo lo veo de años de estar en la congregación, el desbalance que hay entre los grupos de discipulado, que son esos grupos que en las iglesias tenemos para que el cristiano crezca, y los grupos de evangelismo, que son los grupos para que venga gente que no conoce a Cristo y haga su decisión por Cristo. Les podría decir, hoy a la mañana yo pensaba, pero le podría decir que es un 80-20. Un 80% se levantan grupos para cristianos y un 20% para evangelismo. ¿Por qué ese desbalance? Es mi pregunta. Y otro podrá decir, yo pasé tantos años en el evangelio, en las actividades de la fe, en los ministerios, que llegó un momento que ya no tengo más amigos afuera de la familia de la fe para predicarles. Trabajé tanto por la fe, pero hoy ya no la puedo compartir porque no tengo círculos de amistad que no conozcan a Cristo. Y pensaba que, no solo pensaba, sino leía en estos libros que estuve leyendo estos días de evangelismo, que eso genera algo en las congregaciones y en los corazones de los cristianos muy negativo, que se llama la culpa. Sentirte mal porque no has compartido tu fe. Mirás tu última semana, tu último mes, tus últimos 5 meses y no has compartido tu fe con nadie. Y eso genera culpa. Y déjenme decirles algo. Yo hoy a la mañana, en este mensaje, quiero ir en contra de eso. No estamos llamados a la culpa. A nadie le gusta sentir culpa. O si alguien me levanta la mano que le gusta sentir culpa, me arruina la predicación. Ninguno queremos sentir culpa. Lo que queremos es que Dios nos guíe para la forma a la cual Él quiere que nosotros compartamos su buena noticia. Y ese es el marco que yo le quiero dar a esta predicación. Sí te quiero decir algo. Yo te pido que te lo grabes en tu corazón. Y es que todo comienza con el evangelismo personal. Sin el evangelismo personal, sin el cristiano que comparta su fe, no hay verdaderas iglesias, no hay verdaderos pastores, no hay verdaderos cultos, no. Todo parte de compartir el evangelio, que fue la gran misión que Cristo nos dio antes de irse al cielo. Me surgen dos preguntas, que son las dos cosas que junto con ustedes yo quiero responder hoy a la mañana. ¿Cuál es, si pensamos en esto, cuál es la base del evangelio que debemos predicar? ¿Cuál es? ¿Cómo es? Y me pongo a pensar, y a lo largo de los tiempos, las iglesias, y yo me puedo reconocer en mi pasado, a veces he predicado la cruz, pero mi pregunta es, ¿el evangelio, la buena noticia, es la cruz?
Otros predican el perdón de pecados. La buena noticia que nosotros tenemos que entregar como heraldos, ¿es el perdón de pecados? ¿O la buena noticia es la reconciliación de Dios con el hombre? ¿Eso es lo que nosotros tenemos que predicar? Y déjenme decirles que es verdad, pero es una media verdad. No es el evangelio completo. Porque si nosotros predicamos solamente un evangelio que salve a las personas y nada más, estamos predicando un evangelio incompleto. Estamos predicando un evangelio que se le llama hombre céntrico. Es un evangelio egoísta que se basa en el hombre y ese no es el verdadero evangelio o la verdadera buena noticia. ¿Cuál es entonces la buena noticia? Es mucho más amplio que eso. ¿Saben qué predicamos? Predicamos a Cristo y predicamos su vida. No predicamos nuestra situación, nuestra salvación, predicamos a Cristo. ¿Y para qué lo hacemos? Lo hacemos para gloria y para honra de su nombre. Predicamos la vida de Cristo. Miren lo que dice Romanos 1, del 1 al 5. Pablo decía, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, léase, yo heraldo, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y subrayamos, la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Lo hacemos para gloria de su nombre. ¿Saben? Pensaba que si nosotros decimos que conocemos a una persona, no hablamos solamente de su pasado. Si nosotros tenemos una relación estrecha con alguien, podemos hablar de su pasado, pero también podemos hablar de su presente. Y si lo conocemos realmente bien, también de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias o a sus planes, podemos hablar de su futuro. Pero no podemos quedar hablando solamente del pasado. Entonces la pregunta es, si nosotros decimos que conocemos a Cristo, ¿cuál es el presente de Cristo? Porque su muerte y su resurrección, afortunadamente para nosotros, fue un hecho, pero un hecho de su pasado. La pregunta es, ¿qué está haciendo ahora Cristo? Si Cristo fue resucitado, ¿a dónde fue y qué está haciendo? Y de ahí se va a desprender la buena noticia que nosotros tenemos que predicar. ¿Saben? Pensar en el presente de la vida de Cristo, en la buena noticia del presente de la vida de Cristo, tiene que afectar, pero radicalmente, la vida de las personas que aún no lo han reconocido y la vida de los que ya lo hemos reconocido como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque si nosotros le predicamos a alguien y le decimos que solamente Cristo es lo que ocurrió en su pasado y lo salva y nada más, lo deja ahí sin ninguna tarea, la persona es salvada, pero no crece en ninguna lealtad para con el reino, lo que nos puede pasar a nosotros también. Otra cosa que pasa es si nosotros entregamos el Evangelio y hablamos no de la salvación de la persona, sino hablamos de que hay un reino y que esa persona tiene que elegir en qué reino quiere estar, es muy distinto. Cambia mucho la cosa. Las personas que les predicamos con amor, no con condenación, pero las personas que le digan que no al reino que nosotros tenemos que predicar, no es que van a decir no y nada más. Van a decir que sí a otro reino. Es una decisión tomada. Y el otro reino, yo no les tengo que explicar en nada cómo es. Es este reino que vivimos acá, lleno de maldad, lleno de egoísmo, lleno de odio, lleno de muerte y gobernado por el príncipe de las tinieblas. Entonces la decisión es, ¿en qué reino querés estar? ¿En este que conocemos o en aquel reino en el cual la fe nos permite creer, que es el reino actual de Cristo?
Miren qué distinto que es. Primera de Corintios 15, 23 al 27 dice, esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo seremos resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin cuando Él le entregará el reino a su Padre, es un hecho del futuro. Luego de destruir a todo gobernante, poder y toda autoridad. Y este es el hecho del presente, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. El presente de la vida de Cristo que nosotros debemos predicar, y la buena noticia es que Cristo reina. Y saben, por supuesto que es una gran noticia, porque todos aquellos que decidimos pertenecer al reino de Dios, por supuesto somos salvos. Y por supuesto Dios torna nuestra vida en una vida de plenitud, más allá de los problemas y las dificultades. La palabra dice que el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y yo quiero estar en ese reino y quiero invitar a las personas a ese reino. Pero es un asunto secundario, un beneficio secundario para nosotros. El asunto es Cristo, es la vida de Cristo, es que Él reina. ¿Qué predicamos? Que el reino se ha acercado, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pedro, como lo hizo Pablo. Y le decimos a la gente, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Por qué? Porque el reino se ha acercado. Y lo hacemos para gloria de su nombre. ¿Saben? Ahora voy al segundo punto, porque dijimos, bueno, ¿cuál es la base? La base es predicar el reino y todo lo que eso significa para nosotros. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque yo me ponía a pensar y todas estas cosas que escribí acá, las medité, las pensé, me llevó tiempo. Pero ¿cómo hacemos para transmitir todas estas cosas a las personas que no tienen a Cristo? Tenemos que hablar en el lenguaje que ellos hablan y hay muchas cosas que pueden llegar a no entendernos. Y entonces yo le quiero hablar de una palabra, que es la palabra evangelio. Muchos de nosotros sabemos que la palabra evangelio viene del griego, o significa evangelión. Eu es buena y angelión es noticia, la buena noticia. Evangelio es buena noticia. Pero otra cosa que les quiero contar, que por lo menos yo no lo sabía, y leyendo lo encontré para esta prédica, que la palabra angelión, que es mensaje, da origen a la palabra ángel, y ángel significa mensajero. Quiere decir que dentro de la palabra evangelio estamos situados nosotros y nuestra vida como parte del mensaje. Nosotros no somos el mensaje es Cristo, el mensaje es su vida, pero tiene que ocurrir algo en nuestras vidas para que nosotros seamos parte del mensaje. Pablo, ¿saben qué decía? Que nosotros, los cristianos, somos cartas para ser leídas por los hombres. Cartas no escritas, decía él, con tinta y con pluma, sino con el Espíritu Santo. Y no en tablas de piedra, decía él, sino en corazones humanos, en nuestros corazones. Y hay algo, yo te quiero decir en esta mañana, una gracia especial que Dios ha puesto en vos, que te hace distinto de otros. Y es una gracia que te permite evangelizar de determinada manera. Y quizá el que ha sido tímido se ha sentido culpable por no ir a la caravana de la fe, como otros sí lo quieren hacer y les gusta hacerlo. Una caravana donde se toca bocina. No, y eso es la gracia para la gente que está llamada a eso, pero no todas las personas están llamadas a eso. Dios ha puesto una gracia especial en vos para evangelizar. Entonces yo quiero en esta mañana, esto que dije, que salga la culpa, pero que podamos identificar cuál es esa gracia que Dios nos ha dado para cumplir la gran comisión, la gran noticia. Somos re diferentes el uno al otro, totalmente diferentes. Y es por eso que no hay métodos. No van a encontrar en nuestra iglesia un método para evangelizar. Todos vamos juntos para aquel lado. Porque hay diferentes gracias. Jesús, puse yo ahí en la frase, vino a darnos un mensaje y un mandato, no un método. Es un mensaje y un mandato.
Y también nos dio pautas para relacionarnos con los demás y nos dio pautas para no dañar su gloria. La pauta para relacionarnos con el otro es el amor. Buscamos al otro con el Evangelio por amor, no para entregarles una noticia, sino por amor. Y en esto de las formas especiales, si yo dejara la predicación acá, ustedes dirían, bueno, ¿cuál es mi forma? ¿O cómo tengo que hacer? Está bien, no quiero tener culpa, pero ¿cuál es mi forma? Hay unos autores que se llaman Bill Hybels y Mark Mittelberg, que hace un tiempo yo he leído algunos libros de ellos que hablan mucho de evangelismo. Es re interesante todo lo que escriben, pero una de las cosas dicen, hay diferentes gracias, ellos le llaman estilos de predicación de acuerdo a la personalidad que tenemos cada persona. Y miren, dicen, por ejemplo, hay personas que son testimoniales, es el testimonial. Esa es una forma de entregar el Evangelio. Y lo encontramos en la Biblia, hay ejemplos. Tenemos el ciego ahí que Cristo le dio la vista de una forma muy especial porque escupió en el barro, en la tierra, hizo barro, untó sus ojos, le dijo, andá, lavate, se lavó y fue sano. Y cuando le preguntaron a ese hombre, bueno, pero ¿qué sabés vos? ¿Qué? Yo lo único que sé es que Dios me sanó. Es lo único que sé. Que vino un hombre, me hizo untar barro y pasó esto. Y decime si no hay personas que has conocido que no tienen esa gracia, que lo hacen con una gracia. Mira, yo lo que sé es que yo estaba en las drogas, mi vida estaba perdida. Lo que sé es que Cristo me sanó, me sacó. Y hay personas que testifican así. Esa es su forma. Hay otros que son intelectuales. Pablo era un intelectual. Pablo se metía en las sinagogas, dice la palabra, para razonar con los judíos y para razonar con los gentiles. Y ahí encontrás las personas que son investigadores de la palabra, si bien todos tenemos que saber la palabra, pero estos saben más, saben todo. Y relacionan el Antiguo Testamento con el Nuevo y sacan conclusiones y razonan y hacen pensar a las personas. Y quizá no todos somos así. Yo no me reconozco como una persona intelectual. Quizá esa no es mi gracia. Si quiero parecerme a uno de ellos, me voy a sentir mal. Es analítico, es lógico, es investigador. Está el antagónico. El antagónico es aquel energético que va al frente y le dice a la persona, mira, esto no es así. La palabra dice que es así. Y si lo intentamos hacer cualquier otro que no tenemos esa gracia, es mal recibido. Y la ves a esa persona y se pone frente a alguien y le dice, mira, esto es así. Y la persona, sí, mira, es así. Y si lo queremos hacer nosotros, arruinamos todo. Porque es la forma, la gracia especial que Dios le dio a esa persona. Confiado, energético, directo. Yo sí, no voy a decir nombres, pero yo conozco gente acá en esta congregación que son los antagónicos, ¿no? Y Pedro era así. Pedro se levantaba y le decía, varón, daba un paso al frente cuando dio su primer gran predicación, dio un paso al frente y dice, varones judíos, ustedes están equivocados, no se equivoquen. Este es el rey que ustedes han sacrificado. Hay otro que es otra característica de personas que son interpersonales. Son personas que son cálidas, que les gustan las relaciones. Son personas que las ves organizando un almuerzo, una cena en su casa, no para los cristianos de la iglesia, sino para con los de afuera. Estamos hablando de evangelismo, ¿no? Nosotros con mi esposa nos reconocemos como unos de ellos. Nosotros por algunos años hemos hasta aumentado unos kilos haciendo almuerzo, haciendo cena, de verdad les digo. Porque era 2 veces a la semana, 3 veces a la semana era una piciada y por ahí una cerveza también, pero no mucha. Y bueno, después hubo que acomodarse. Pero nos encantaba, era la forma y compartíamos nuestra vida. Y ahí cuando se establecía esa autopista de la relación, ahí, mirá, esto es lo que Cristo hizo en mi vida. Pero en la base de una relación. Pero no todos somos iguales. Y hay otra característica de personas que quizás son de un espíritu más humilde, más callado, más reservado, pero son los servidores, son los que sirven a los demás. Encontramos en la palabra, en el libro de Hechos, una mujer que se llamaba Dorcas, o Tabita era el nombre. Esta Dorcas, cuenta la palabra, que muere en determinado momento y luego Pedro va hasta donde estaba y se produce un milagro y esa mujer resucita. Pero en el momento del velorio, dice que había mujeres, muchas mujeres, que lloraban alrededor de su cuerpo y decían,
esta túnica me la hizo Dorcas, esta túnica me la hizo Dorcas, esta túnica me la hizo Dorcas. Dice que servía a los demás, que servía a los pobres. Y yo conozco muchas personas en la congregación que no van a andar tocando timbres, pero que tienen un gran espíritu de servicio y evangelizan a través de su espíritu de servicio. Así que no te sientas mal si no estás llamado a eso, pero sí toma la responsabilidad de la gracia que Dios te dio a vos, porque nos tenemos que disciplinar para evangelizar. Es un mandato, somos heraldos, es un privilegio, pero es un mandato. Yo pensaba, si esto de ampliar nuestro círculo de contactos por fuera de la gente de la fe, que son los que tienen que conocer la palabra de Cristo, es un buen hábito, tenemos que cultivarlo. No podemos tener una iglesia que esté todo el tiempo convenciendo a los convencidos. Acá nos capacitamos, adoramos juntos a Dios, cumplimos una función hermosa como iglesia, pero para cumplir un gran mandato, que es entregar la buena noticia de Cristo. Entonces, esforzate para eso. Empezá a orar por alguien, así sea uno. Mi pregunta es, esta semana, ¿te vas a poner a eso? ¿Cuál va a ser tu uno que no conoce a Cristo para que empieces a orar por él? Y uses la gracia que Dios te dio para evangelizarlo. Si conscientemente no formás buenos hábitos, inconscientemente estás formando malos hábitos. El buen hábito es romper los límites, las estructuras, las paredes de esta iglesia, en el sentido figurado, y generar relaciones con gente que no tiene a Cristo, entrelazar nuestras vidas con ellos. Es lo que hizo Él. Vamos terminando, quiero pedirles si se quieren poner de pie. Para ir cerrando, quiero pedirles que, por favor, si pueden cerrar sus ojos. Vamos a tener un pequeño tiempito para pensar en esto, en esta palabra. Y quiero decirles que, según lo que hablamos, tenemos el privilegio de predicar el Evangelio del Reino. Predicamos la vida de Cristo y predicamos que Él actualmente está reinando. Nosotros, como ya parte del reino, nos unimos a Cristo en lealtad, en una fe que no solamente nos salvó, sino en una fe que se transforma en obras de vidas transformadas. Predicamos el Evangelio del Reino con amor para mostrarle a la gente que hay otro reino mucho más grande que este, que hay otro rey que es soberano sobre todas las cosas y como resultado a ser parte del reino, a decidir entrar al reino, la vida de la persona es salvada y viene justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La Biblia dice que eso es el reino. Damos la buena noticia y lo hacemos no con métodos humanos, lo hacemos con la gracia que Dios nos ha dado a cada uno y que intentamos anteriormente describir. ¿Cuál es la gracia que Dios te ha dado? Si pudieras identificar, yo soy testimonial, o yo tengo un gran don de servicio que viene de Dios. La pregunta es, ¿vas a comenzar a esforzarte en usar esa gracia para evangelizar, para contar la buena noticia? Hay algo muy bueno
que no podemos callar. Cristo reina. Quiero que te imagines a esos heraldos que tenían la noticia que entregar a cada aldea, a cada habitante de ese reino, que un tiempo de paz había llegado, que un tiempo de prosperidad había llegado, que los enemigos habían sido derrotados y ahora se podía vivir en plenitud y en libertad. Y yo me imagino ahí a ese heraldo levantándose a la madrugada, había muchos kilómetros que recorrer. Y me imagino tomando su cabalgadura y echándola sobre el caballo. Y así como hacen los buenos jinetes, tirar de la cincha para asegurar esa cabalgadura y poner alimentos en las alforjas, porque había muchos kilómetros que recorrer para entregar la buena noticia. Y tomaban su caballo y corrían, y corrían, y corrían, y corrían. El reino está seguro. Hay favor para el reino. ¿Cómo impactaría eso a los habitantes del reino? Ahora quiero preguntarte, ¿qué tal si mañana a la mañana te levantás y empezás a orar por tu compañero de trabajo que no tiene a Cristo? Y le echás la cabalgadura a tu caballo, llenás tus alforjas de oración, de Espíritu Santo. Señor, guíame. ¿Qué le tengo que decir? ¿Cómo lo tengo que decir? El Espíritu Santo trabaja en el corazón de la persona que aún no tiene a Cristo y también trabaja en el corazón del testigo. Él te va a capacitar, Él te va a ayudar, pero tenés que esforzarte, querido amigo, porque es un privilegio y también es un mandato entregar la buena noticia. Dice la palabra que después de Cristo ser tentado, regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Cristo es Rey. Cristo es Rey. Esa es la buena noticia para ser entregada. Cristo es Rey. Se trata de Él y se trata para su gloria. Para eso lo hacemos y por amor a las personas que aún no lo tienen. Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Señor, Padre, llenanos de tu Espíritu Santo y de valentía para entregar esta buena noticia. Te quiero pedir por una congregación que se levante en un evangelismo personal, no a través de los métodos, sino movidos por el gran privilegio de ser tus heraldos. Señor, lo hacemos para predicar tu vida, para gloria y para honra de tu nombre, y por amor a aquellos que aún no pertenecen a tu reino. Te damos gracias, Dios, y permitinos, ayúdanos, Señor, caminar en los próximos días en este tipo de vida, de heraldos que entregan la buena noticia. Gracias, Señor.